Hermanas y hermanos en Cristo Jesús. En el camino los temas que este año presentamos, de cómo nos habla Dios, hoy veremos cómo lo hace a través de un patriarca del Antiguo Testamento, de todos conocidos, que se llama Abraham, quien vivió alrededor del año 1800 a.C. y fue el que dio comienzo a la historia de la salvación. ¿Quién es Abraham? La Biblia relata la historia de un hombre llamado Abraham, que parte con su esposa y su familia desde Ur de Caldea, donde el Santo Padre estuvo hace poco tiempo ahí, por un mensaje que escucha del mismo Dios. Nos hemos preguntado más de una vez, ¿por qué escucha este mensaje de Dios si no lo conocía? Pero siendo Abraham un hombre de fe, el Espíritu de Dios lo ilumina para darse cuenta que es el Dios que tiene que seguir, es decir, nuestro Dios Yahvé. El relato lo encontramos en el capítulo 12 del primer libro de la Biblia, llamado Génesis. La Sagrada Escritura, los más de 70 libros que están aquí. En el primer libro del Génesis, en el capítulo 12, como decía, está la historia de Abraham. ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Le dice: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Esto qué significaba para Abraham? Era tomar su rebaño, porque era pastor, ¿cierto? Tomar a toda su familia y partir sin saber a dónde iba, porque Dios le dice: a la tierra que yo te mostraré. O sea, no sabía dónde iba. Y da un salto increíble dentro de este caminar de la vida de Abraham, que no fue fácil, pero parte a la tierra que él le mostrará. Antes de hablar de las otras dos promesas, yo les pregunto a cada uno de ustedes, si un día llegan a su hogar, abren la puerta y hay unos bolsos y unas maletas listas, y alguien les dice: nos vamos. Lo primero que hace uno es preguntar: ¿a dónde nos vamos? Dios me dice que nos vayamos. No sé dónde vamos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta en ese minuto? Lo dejamos hasta ahí. Dios le hace dos promesas más, junto con la tierra que le ofrece. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré en ti, y serán bendecidas todas las razas de la tierra. O sea, le pide dejarlo todo para ir a un lugar desconocido, donde le dará tierra, una gran nación y una bendición a todos sus descendientes. Qué promesa más maravillosa recibe Abraham. Pero no solo él, nosotros también la recibimos a través de la historia de la salvación, a través de nuestra fe, a través de la historia de Abraham. Porque el día de hoy, en Jesús, a través de la acción del Espíritu Santo, esas promesas están en nuestro corazón y le creemos a Dios sus promesas. ¿Dónde las encontramos? Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, ¿cierto? Nos dice cielos nuevos y tierra nueva. Nos dice que somos hijos de Dios. Esa es nuestra gran familia. Y somos bendecidos, nosotros y nuestros descendientes. ¿Por qué? Porque esa bendición la recibimos en la cruz de Jesús, quien entierra todos nuestros pecados y nos libera del pecado, nos libera del mal. Y pasamos a ser bendecidos nosotros y nuestros descendientes.
Son las 3 promesas que le hace Dios a Abraham y que tenemos que asumirlas como promesas que nos hace a cada uno de nosotros. Pero Abraham, al comenzar su movimiento de salvación y al empezar a ir hacia esa nueva tierra, se encuentra con una realidad que le provoca muchas dificultades en creer lo que Dios le dice. Y empieza como a ayudar a Dios, a decir, pero si yo no tengo descendencia porque mi mujer es estéril, entonces le ofrece una alternativa que Dios se lo rechaza. Le ofrece otra alternativa. A través de una esclava tuvo un hijo, que también Dios se lo rechaza. Y por último, nace el hijo de David, Isaac. Pero ahí es donde va a la parte más dura de la creencia y la confianza en Dios, de la fe en Dios. Le pide que le entregue a su hijo en sacrificio. A esa altura, Abraham no entendía absolutamente nada. Si Dios le había objetado las otras alternativas que humanamente él las había planteado para, entre comillas, ayudarle, ahora le va a quitar lo que le había dado para heredar, que es su hijo. Ese conflicto definitivo entre la realidad y la fe hace que el mirar el futuro desde el punto de vista humano es absolutamente distinto a mirarlo desde el punto de vista de Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Y por eso se transforma en el padre de la fe. Llevó a su hijo al sacrificio. Instante en que Dios, a través de un ángel, suspende ese acto. Conociendo esta historia del Antiguo Testamento, tenemos que retomar un camino ahora en Jesús, quien después de su resurrección nos invita a volver a Galilea, a dar inicio en Jesús al camino de la salvación. Jesús nos dice, vayan a Galilea, allí me verán. Sin embargo, nosotros permanentemente vivimos ese conflicto entre fe y realidad, como lo vivió Abraham. Ese conflicto en que tenemos que entregarlo todo y dejar que Dios actúe en nosotros. Entregarlo todo a la fe en Dios. Y nosotros en la vida diaria desarrollamos nuestros proyectos, nos planteamos las metas y muchas veces ni siquiera pensamos en que estará Dios de acuerdo en lo que yo quiero hacer, estará Dios de acuerdo en lo que yo voy a hacer, hacia dónde voy. Estas decisiones que yo tomo son las que Dios me sugiere que tome. Y aún nos queda esta pregunta. Una pregunta que es difícil de contestar, pero que tenemos que meditarla en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Por qué le pidió Dios a Abraham, su hijo? La respuesta la encontramos en el desarrollo de las lecturas del Génesis, en que algo le faltaba a la fe de Abraham para responderle a Dios absolutamente todo sin proponerle nada a cambio. Y esa decisión como ser humano es la que le faltaba en la fe a Abraham, que tenía que entregársela esa decisión a Dios y que él definiera el camino a seguir. Pero la gran gracia de Abraham es que tuvo fe en la promesa de Dios desde un inicio. A pesar de que iba a sacrificar a su hijo,
lo fue a entregar, teniendo una confianza absoluta en la promesa de Dios, cosa que tuvo el resultado esperado, mirado desde el punto de vista nuestro, en que Dios no permitió que sacrificara a su hijo. Y por eso Abraham, con esa entrega absoluta, se transformó en el padre de la fe. Ese es el gran mensaje que le deja al pueblo de Israel y el gran mensaje que le deja al nuevo pueblo de Dios. Y por eso es el fundador del pueblo de Dios y por eso, como decía, se llama el padre de la fe. En resumen, la opción definitiva de Abraham fue el camino de Dios. Cambió lo seguro por lo inseguro y recomenzó todo de nuevo. Desistió de querer manipular a Dios en su propio proyecto e intentó ubicarse él mismo dentro de la visión de Dios para creer en lo imposible. Abraham, en definitiva, se deja conducir por Dios. ¿Hacemos esto nosotros? ¿O le pedimos permanentemente a Dios que realice nuestros proyectos? ¿O nos dejamos conducir por Él sin pedirle nada, solo con fe en Él? Recordamos un instante lo que nos dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho: por Isaac tendréis descendencia. Pensaba Abraham que Dios es capaz de resucitarlo entre los muertos. Por eso, el recobrar a Isaac fue para él como un símbolo. En conclusión, en este mundo tan inseguro, y por ella nuestra fe tiene que ser sostenida solo en Jesús y en nada ni en nadie más, nosotros, como peregrinos en la tierra hacia la Jerusalén celestial, tal como Abraham fue un peregrino en la tierra prometida, nos ponemos en camino como Abraham se puso en camino, dando así comienzo a nuestra propia historia de la salvación. En el hoy de mañana, ¿cómo será Abraham? Ser como Abraham es aquel que está dispuesto a abandonarlo todo, a cambiar lo cierto por lo incierto, lo seguro por lo inseguro, lo conocido por lo desconocido, el presente por el futuro, y ponerse en camino para seguir a Jesús. Es salir día a día de nuestra tierra, yendo a tierras desconocidas, a mostrar la buena noticia del reino. Es caminar de Galilea a Jerusalén, viviendo en la esperanza de la resurrección. Hoy es tiempo de ser Abraham, es tiempo de dejarse conducir por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanas y hermanos, dejémonos conducir para escuchar la voz de Dios, no escuchar nuestra voz, no pedirle qué. Escuchemos la voz de Dios para Él nos diga qué es lo que quiere de nosotros, cuál es nuestra misión en la vida. ¿Qué es nuestra misión en la vida? ¿Hacia dónde tenemos que ir estando en Galilea con Jesús para llegar a la Jerusalén celestial? Ese camino que tenemos que recorrer, dejémoselo a Dios. Que Jesús nos ayude y nos conduzca a través del Espíritu Santo en ese camino de fe que hizo Abraham, que después de múltiples caídas como cada una de las nuestras, que son muchas, nos levantemos como Jesús se levantó para ir al Calvario 3 veces.
nos levantemos nosotros también para tener esa fe y hacer el camino que realmente Dios quiere que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer pidiéndole a Dios que nos ayude. Ese es el mensaje de escuchar la voz de Dios hoy día a través de Abraham. Por ello los invito a meditar en este tema y también aprovecho de invitarlos al siguiente tema, que será en 2 viernes más, que se llama, dentro del camino que estamos haciendo de escuchar la voz de Dios, se llama De la esclavitud al desierto, la alianza de Sinaí y Moisés. Que tengan unas semanas muy bendecidas y que Dios siempre los acompañe en su vida diaria. Amén.